Invito también a nuestra compañera y colega, la doctora Tamara Alonso, que también es adjunta del Servicio de Neumología aquí en el Hospital de la Princesa y es profesora asociada de la UAM y miembro de nuestro grupo del CIBERES y además es directora del Comité SEPAR Jóvenes. Adelante, Tamara. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos vosotros por asistir a esta jornada, al doctor Soriano por su presentación y, por supuesto, al doctor Ancochea y al doctor Cheli por invitarme a participar en esta jornada Visionarios, en la que tengo el placer de hablar de las características diferenciales de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la mujer, objeto de mi tesis doctoral recientemente leída en la Universidad Autónoma de Madrid. Como todos saben, la EPOC es una enfermedad crónica que se caracteriza por una limitación al flujo aéreo progresiva, no reversible y que está asociada fundamentalmente al humo de tabaco, pero también a la exposición a tóxicos inhalados laborales, ambientales y a los productos derivados de la combustión de la biomasa. Sabemos que el desarrollo de la enfermedad también puede estar influido por factores propios del huésped, entre los que se incluye el desarrollo pulmonar anómalo. Según los resultados del estudio Global Burden of Disease del año 2019, la prevalencia de la enfermedad alcanza los 212 millones de casos de EPOC a nivel mundial. Esto indica un aumento de la prevalencia de la enfermedad en los últimos años, a consecuencia, entre otras cosas, del incremento del consumo de tabaco. Si analizamos la prevalencia de EPOC por grupos de edad y sexo a nivel mundial en el año 2019, podemos ver en la gráfica cómo el número de casos prevalentes de la enfermedad es superior en hombres y en mujeres que en mujeres hasta los 74 años, sin embargo, ya es superior en las mujeres a partir de los 75 años. Como decía Elena anteriormente, la EPOC actualmente es la tercera causa de muerte en el mundo por debajo de las enfermedades cardiovasculares y las neoplasias. Esto supuso en el año 2019 3,3 millones de muertes en el mundo por esta enfermedad frente a los 2,5 millones de fallecimientos del año 1990. Elena nos recordaba la epidemiología de la enfermedad en nuestro país y cómo hemos analizado la prevalencia. Lo hemos hecho a través de tres grandes estudios epidemiológicos, IBERPOC, EPISCAN y EPISCAN 2, y sin volver a reiterar lo ya comentado por Elena, sabemos que existen diferencias importantes metodológicas en los estudios, pero si los analizamos podemos ver cómo existe un incremento importante de la prevalencia de esta enfermedad a nivel global, que es especialmente importante en las mujeres, en las que la prevalencia ha alcanzado en EPISCAN 2 el 9,4%. ¿Qué pasa con el tabaquismo? Elena también nos lo comentaba anteriormente. Los datos de la encuesta europea de salud en España del año 2020 nos indican que un 23,3% de los varones y un 16,4% de las mujeres fuman en nuestro país a diario. Y si comparamos estos datos con los de la encuesta nacional de salud en España del año 2017, podemos ver cómo efectivamente se está produciendo un cierto descenso en el consumo de tabaco, pero nos preocupa, si nos fijamos en la gráfica, que este descenso es mucho menos marcado en las mujeres. Eso se conoce como fenómeno de mantenimiento mesetario y es especialmente importante. Parece que las mujeres están dejando menos de fumar que los varones. ¿Cómo se presenta la enfermedad? Todos lo sabemos. Sus síntomas cardinales son la disnea, la tos y la expectoración crónica. La disnea es uno de los síntomas predominantes de la enfermedad, aparece en etapas avanzadas, es de naturaleza progresiva y es el principal condicionante de la calidad de vida de nuestros pacientes por su naturaleza invalidante. Si queremos evaluar correctamente los síntomas de la enfermedad, tenemos que utilizar herramientas como el CAT, que nos permiten evaluar el impacto de la EPOC en la calidad de vida relacionada con la salud de forma un poco más precisa en base a 8 ítems. Y es que la EPOC es una enfermedad compleja con manifestaciones multisistémicas y tiene distintos fenotipos o formas clínicas con significado clínico y repercusión pronóstica y terapéutica. Los dos primeros fenotipos o fenotipos clásicos de la enfermedad, el pink puffer o soplador rosado y el blue bloater o abotargado azul, ya fueron descritos en el año 1955 por Dorhorst y constituyeron una descripción paradigmática de la enfermedad. Pero a lo largo de los años se ha intentado categorizar la enfermedad o agrupar a los pacientes con EPOC en función de sus características, en función de sus manifestaciones clínicas o fenotipos, en función de sus características biológicas o endotipos o en función de ambos cuando son tratables. Los rasgos tratables se dividen en 3 dominios y junto al fenotipo y al endotipo van a guiar el tratamiento farmacológico y no farmacológico de nuestros pacientes según las estrategias y guías de práctica clínica. ¿Y qué podemos decir sobre el pronóstico de la enfermedad?
Tradicionalmente hemos evaluado el pronóstico de la enfermedad en función de un solo parámetro, el FEV1 y su descenso a lo largo del tiempo. Sin embargo, decimos que la enfermedad es una enfermedad compleja, multidimensional. Por lo tanto, no podemos evaluar su pronóstico en función de un solo parámetro. Por eso se han creado nuevos índices pronósticos, como el índice BODE, el índice multidimensional BODE, que en función de 4 parámetros pronósticos, el índice de masa corporal, el FEV1, la disnea o la distancia recorrida en el test de la marcha de los 6 minutos, nos permiten evaluar el pronóstico de la enfermedad mejor y con mayor calidad que lo hace el FEV1 de forma independiente. Y en el pronóstico también son muy importantes las comorbilidades. El doctor Celi en el desayuno nos hablaba de ello. Existen muchas enfermedades asociadas a la EPOC, algunas de ellas altamente prevalentes y que claramente van a influir en el pronóstico y, por supuesto, en la supervivencia de los pacientes con EPOC. Una de las cosas que caracteriza a esta enfermedad de la que hablamos es que ha sido tradicionalmente considerada como una enfermedad de varones, y eso es porque el hábito tabáquico, que se relaciona directamente con la EPOC, es un hábito tóxico clásicamente ligado al sexo masculino. Sin embargo, en la década de los 60 y los 70 las mujeres copiamos este mal hábito de los hombres, empezamos a fumar y además se ha producido un aumento de la longevidad de la enfermedad, por lo tanto, de la longevidad de las mujeres. Por lo tanto, ha habido un incremento de las enfermedades respiratorias asociadas a tabaquismo en la mujer y ha servido de acicate para la investigación científica en este campo. Uno de los aspectos que se han evaluado es el de la existencia de una posible mayor susceptibilidad de las mujeres a los efectos nocivos del tabaco, que vendría determinado en primer lugar por factores anatómicos, las mujeres tenemos vías aéreas de menor tamaño; en segundo lugar por factores genéticos, las mujeres desarrollamos formas más graves de la enfermedad y de inicio temprano; y en tercer lugar por factores hormonales, los estrógenos activan el citocromo P450, que da lugar a especies reactivas con toxicidad pulmonar y potencial carcinogénico. Estas potenciales diferencias nos sirvieron para hacer una revisión bibliográfica en nuestro grupo en el año 2017, que publicamos en la revista Archivos de Bronconeumología, en la que observamos que, a pesar de la pertinencia de hacer un análisis de la enfermedad en función de las potenciales diferencias por sexo y género, había pocos estudios publicados al respecto, y revisándolos podíamos ver que algunos sugerían diferencias en la presentación de la enfermedad, pero en ausencia de análisis específicos de las diferencias por sexo en grandes cohortes y con algunos resultados contradictorios. Por ello, consideramos que mejorar la caracterización de la EPOC, en este caso en las mujeres, era una necesidad primordial. Esto fue uno de los motivos por los que decidimos realizar un trabajo de investigación que ha sido objeto de mi tesis doctoral, recientemente publicada, recientemente leída, como decíamos anteriormente, y cuyos resultados están publicados en la revista Respiratory Medicine. Abordando un poco cuál fue mi trabajo o cuál fue el trabajo que realizamos en el grupo, la hipótesis del mismo es que en la EPOC existen diferencias relevantes entre hombres y mujeres que condicionan una gravedad y pronóstico distinto entre la mujer y el varón. El objetivo principal de nuestro estudio era analizar las características clínicas y demográficas de los pacientes con EPOC, incluidas en distintas cohortes internacionales, evaluando las potenciales diferencias entre hombres y mujeres. Como objetivos secundarios, comparamos las características demográficas y clínicas de estos pacientes en función del grado de obstrucción al flujo aéreo. Valoramos las diferencias entre la relación de la puntuación del índice pronóstico BODE y cada uno de sus monocomponentes entre hombres y mujeres. Analizamos la mortalidad por todas las causas según el sexo y también según distintas comorbilidades. Y, por último, evaluamos el papel potencial del sexo, entre otras variables, como predictor de mortalidad independiente en la EPOC. Para ello diseñamos un estudio observacional de cohortes ambispectivo e internacional, llevado a cabo en pacientes con diagnóstico de EPOC que formaban parte de las cohortes del consorcio internacional COPD Cohorts Collaborative International Assessment, denominado 3CIA. La iniciativa 3CIA está constituido por 22 cohortes de pacientes con EPOC de 10 países distintos, entre los que se encuentra la cohorte del Hospital de la Princesa. Todas ellas eran cohortes hospitalarias, salvo la Copenhagen City Heart Study y también la Trondheim Health Study, que eran cohortes provaluacionales. En nuestra cohorte, la del Hospital de la Princesa, estaba formada fundamentalmente por los pacientes con EPOC que seguimos en las consultas monográficas de nuestro hospital. El protocolo del estudio, su marco referencial, la hipótesis de trabajo, los objetivos y diseño del mismo fueron evaluados y aceptados por el comité de la iniciativa 3CIA y, por supuesto, cada uno de los estudios de cohortes que participaron recibieron su aprobación pertinente por el comité de ética de cada centro.
Incluimos a pacientes, por supuesto, con edad igual o superior a 18 años, que tuvieran un diagnóstico de POC en función de cociente FEB1 por FBC inferior a 0,7 en la espirometría forzada tras prueba broncodilatadora y que firmaran el consentimiento informado. Quedaron excluidos aquellos en los que no fuera posible un seguimiento prospectivo, aquellos que participaran en otro programa, estudio o proyecto que supusiera un conflicto de intereses con el nuestro o aquellos que retiraron el consentimiento informado. Y, por supuesto, todo ello se llevó a cabo según normas de buena práctica clínica y siguiendo las normas éticas pertinentes. Se reclutaron un total de 17.139 pacientes que formaban parte de 22 cohortes de 10 países distintos. Se analizaron variables sociodemográficas, clínicas y de funcionalismo pulmonar, de calidad de vida y comorbilidades, y se hizo un seguimiento a 5 años en el que se registraron exacerbaciones o hospitalizaciones y, por supuesto, el estado vital de los sujetos a estos 5 años de seguimiento. Si hablamos de los resultados de nuestro trabajo, se incluyeron 17.139 pacientes con EPOC, de los cuales el 68,8% eran varones y un 31,2% eran mujeres. Con respecto a nuestro objetivo principal, como decíamos anteriormente, analizar las características demográficas y clínicas de nuestros pacientes, podemos ver en la tabla cómo efectivamente las mujeres con EPOC eran más jóvenes que los varones y presentaban un menor consumo acumulado de tabaco, lo que habla de efectivamente la potencial mayor vulnerabilidad de ellas a los efectos nocivos del tabaco. En cuanto a la sintomatología, presentaban más disnea, sin embargo expectoraban menos. Esto ya estaba descrito en estudios previos y puede estar motivado por factores sociales. Y si analizamos cada uno de los monocomponentes del BODE, podemos ver cómo las mujeres tenían un menor índice de masa corporal, exacerbaban más, tenían una mejor función pulmonar en términos de FEB1 y, sin embargo, recorrían una distancia menor en el test de la marcha. No objetivamos, sin embargo, diferencias significativas ni en la puntuación del índice de BODE ni en la del cuestionario respiratorio de St. George. Con respecto a las comorbilidades, la puntuación del índice Charlson era menor en las mujeres que en los varones y en el espectro de comorbilidades que nosotros analizamos tenían mayor comorbilidad asmática y menor prevalencia de diabetes mellitus de forma significativa. Analizando la distribución de pacientes según la clasificación propuesta por GOLD 2019, podemos ver cómo las mujeres categorizadas según GOLD B tenían una proporción mayor que la de varones y también las categorizadas como GOLD B. Como GOLD D, perdón. Esto lo que significa es que la proporción de mujeres sintomáticas en la enfermedad era superior a la de los varones. Sin embargo, si analizamos la distribución de pacientes según el grado de obstrucción al flujo aéreo, utilizando los puntos de corte de GOLD, podemos ver cómo la proporción de mujeres GOLD 3 con obstrucción grave era inferior a la de varones y también la proporción de mujeres GOLD 4 con obstrucción muy grave era inferior a la de varones. Podemos decir, por lo tanto, que la función pulmonar de las mujeres estaba más preservada que la de los varones. Si analizamos uno de nuestros objetivos secundarios, dijimos que era analizar las características demográficas en función de los grados de obstrucción al flujo aéreo. Para ello establecimos dos grupos, uno con obstrucción grave o muy grave al flujo aéreo y otro con limitación leve moderada. El objetivo era ver si estas características, las diferencias que hemos comentado en las diferencias de expresión de la enfermedad, se mantenían invariables independientemente del grado de obstrucción al flujo aéreo. Podemos ver cómo efectivamente, independientemente del grado de obstrucción, las mujeres con EPOC son significativamente más jóvenes, tienen un menor índice de masa corporal, un menor consumo acumulado de tabaco y, sin embargo, mayor disnea que los varones. Sin embargo, si nos fijamos en las exacerbaciones, podemos ver cómo las mujeres que tienen una limitación leve moderada al flujo aéreo sí presentan más exacerbaciones, como decíamos en el análisis descriptivo inicial. Sin embargo, no existen diferencias en aquellas con obstrucción más grave, es decir, en los pacientes más graves en términos de función pulmonar no encontramos diferencias en las exacerbaciones entre hombres y mujeres. Otro de nuestros objetivos secundarios, como decíamos al inicio, era evaluar la relación entre la puntuación global del índice BODE y cada uno de sus componentes en función del sexo. El objetivo era comprobar si estas diferencias que anteriormente comentábamos en los monocomponentes del BODE entre hombres y mujeres se mantenían invariables independientemente de la puntuación del BODE. Si analizamos cada uno de los componentes, como hicimos, podemos ver cómo efectivamente las mujeres tienen menor índice de masa corporal que los varones, como decíamos en el análisis descriptivo. Sin embargo, esto solo sucede cuando la puntuación del índice BODE es baja, entre 0 y 2, es decir, en el primer cuartil. Por encima de esa puntuación, los pacientes más graves no encontramos diferencias en índice de masa corporal entre hombres y mujeres.
Asimismo, pasa con la disnea. Efectivamente, las mujeres tienen más disnea que los varones, pero esto ocurre para puntuaciones de Bode entre 2 y 4 en el segundo cuartil. Por debajo y por encima de esa puntuación no encontramos diferencias significativas en cuanto a la disnea entre hombres y mujeres. En el caso del FEB1 los resultados también son interesantes. Las mujeres tienen mejor función pulmonar que los varones, pero estas diferencias desaparecen cuando el pronóstico de la enfermedad es peor, cuando la puntuación en el índice Bode es superior a 6. E igualmente, y de forma muy parecida, pasa con las diferencias en el test de la marcha de los 6 minutos. Las mujeres recorren una menor distancia que los varones, pero eso solo es así cuando la puntuación del índice Bode es inferior a 5. Por encima de esa puntuación, a peor pronóstico, no se encuentran diferencias entre hombres y mujeres. Y en el análisis de supervivencia, como decíamos anteriormente, llevamos a cabo un análisis de supervivencia 5 años mediante método de Kaplan-Meier de forma global y según algunas comorbilidades seleccionadas. Podemos ver en la gráfica cómo la supervivencia fue significativamente superior en las mujeres que en los varones en el análisis global y también lo fue en el análisis de las comorbilidades que estudiamos, en las pacientes que asociaban comorbilidad asmática, en las pacientes y los pacientes que tenían hipertensión arterial, en aquellos con diabetes mellitus. Sin embargo, aquí sí cabe destacar que la P rozaba la significación estadística, era una P de igual a 0,045, en los pacientes con síndrome metabólico y también en los pacientes que tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular. Por último, hicimos, como decíamos anteriormente, un análisis de factores predictores de mortalidad mediante un modelo multivariante. Analizamos el riesgo de mortalidad según esos valores y podemos ver cómo el riesgo de mortalidad es superior en varones, aumenta con la edad y con el tabaquismo activo, también lo hace a mayor grado de disnea, a mayor número de exacerbaciones y según todas las comorbilidades exploradas, salvo el asma. Utilizamos el modelo más parsimonioso, aquellas variables que se asociaban significativamente con la mortalidad en el análisis univariante y podemos ver cómo aquellas variables que se asociaron y que constituyeron el modelo multivariante fueron el sexo y todos los monocomponentes del Bode. Si nos fijamos en el sexo, podemos ver cómo fue un factor adverso independiente pronóstico de la enfermedad, siendo el riesgo de mortalidad 1,73 veces superior en los varones que en las mujeres. Y por lo tanto, y para finalizar, estas son las conclusiones. Las mujeres con EPOC son más jóvenes que los varones y presentan un consumo acumulado de tabaco menor, lo que habla de su potencial mayor vulnerabilidad a los efectos nocivos del tabaco. Las mujeres presentan un mayor grado de disnea que los varones, menor índice de masa corporal y mayor número de exacerbaciones. Tienen una función pulmonar más preservada según FEB1, pero su capacidad de ejercicio es menor y además asocian un perfil propio de comorbilidades que tenemos que tener en cuenta. Las diferencias por sexo objetivadas en los factores pronósticos del Bode que componen el índice Bode disminuyen o desaparecen según empeora el pronóstico de la enfermedad o aumenta su gravedad. En términos de supervivencia es superior en las mujeres que en los varones, no solo en el análisis global, sino también estratificado por comorbilidades y podemos decir, según nuestros datos, que el sexo masculino es un factor pronóstico adverso independiente en esta enfermedad. Muchas gracias.